Medina, él es economista. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, todo bien. Una mañana agitada en todo sentido, más allá del político, ¿no? En todos lados. Hace 10 días que no te das una idea de lo que es esto. Sí, no, y además la calle está complicada, pero bueno, ya estás acá. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la actualidad nacional. Tenemos que hablar los primeros días de Batakis. Es inevitable no preguntarte como economista cómo ves su designación y cuáles son las primeras medidas que vos crees. En realidad empezó antes. No empezó el sábado y el domingo. Esto empezó la semana pasada. Jueves fuimos consultados muchos con equipos y alternativas. O sea que ya estaba viéndose la salida de Guzmán. Lo que no se imaginaron nunca es que era el sábado. A mí me preguntaron el jueves a las 6 de la tarde. Yo no pensé que iba a ser 48 horas. Bueno, igual yo estábamos listos para asumir el sábado al mediodía, si era el sábado a la tarde. No por expectativa de designación, sino porque sabíamos lo que teníamos que hacer punto a punto. Lo bueno fue que estuvo designada el domingo. Si con lo que vimos después no estaba designada el domingo, imagínate lo que hubiera sido. No, sí, hubiese sido un caos. Esto en medio de semana hubiese reventado. No, a ver, si vos no tenés designado ministro de Economía de reemplazo el domingo a la noche y lo tenés que pasar el lunes, te estalla la actividad económica. La financiera ya te estalló por especulación pura el lunes a la mañana. Lo particular, como no fue hecha la confirmación en rueda de prensa, conferencia de prensa, como quieras llamarlo, yo hubiera dispuesto un feriado cambiario y bursátil. Porque los últimos cambios en los valores del tipo de cambio vienen de la mano de la bolsa. Los dólares contados con liquidación, dólar bolsa, que son directamente, a ver, el dólar bolsa viene lo que son los bonos ley argentina 2030. Y los ley extranjeras son el contado con liquidación. Claro. El jueves pasado se vendieron 90 millones de bonos. Jueves de la semana pasada. Lo normal son 30. Claro, había que equiparar de alguna manera. Ayer se vendieron 60. Cuando volvió a subir a 2.57. En realidad no sube el blue. El blue es un valor de referencia. Los que suben es el financiero, que se fue a 2.86, claro, el contado con liquidación. Las cuevas lo que te hacen es subirte el precio del blue para no perderle pisada con la bolsa. El tema es que hace 15 días que las cuevas están vacías. Claro, no hay operaciones. Te va a comprar el que te compra 80, 120, 150, 300 dólares. Claro, los grandes montos que son los que más mueven. El mercado del blue son 20 millones de dólares. O sea, en todo el país. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las operaciones de 20.000 dólares no existen, con la cual podrías mover el mercado. O sea que el valor del blue es un valor de reflejo de lo que es el contado con liquidación para no perder pisada. Te quiero preguntar, Fabián, sobre... Dame un segundito. Sí, perdón. La única medida que se tomó hasta ahora salió hoy. La continuidad de precios cuidados como venía estando. Claro. Que Han no la quería hacer, sino que quería acortar la cantidad de productos y subir los precios a nivel de góndola. Imagínate que Julio, con ese dato, te estallaba en 6,5. Claro. Bueno, ahora a ver... Ahora sí. Ahora... Bueno, Andrés, dale. No, a ver, Batakis, si bien asumió, vos decís que ya está antes, pero ¿cuál es la visión que tienen los mercados, o sea, que tiene el mundo sobre la ministra de Economía de la Argentina a posterior también, ¿no? ¿Cómo es la visión que tienen de la Argentina? La visión de la Argentina sigue siendo la misma, no cambió. Lo que te cambió es el ministro. La ministra te dijo que va a seguir trabajando con el Fondo Monetario, que va a seguir los programas de acuerdo, que va a dar una continuidad económica. De hecho, el primer dato de continuidad es el de precios cuidados. Si vos me preguntás a mí, yo daría más pasos concretos. Primer punto, percepción del 35% de ganancias en tipo de cambio. Sacarla. Porque no te recauda. ¿Cuántos son? 10.000 millones, 15.000 millones de pesos. Después la tenés que devolver. O sea, no te recauda. Te genera problema y te genera un piso al tipo de cambio. Si vos le sacás esa percepción, el solidario se te cae a 180, 175.
con lo cual el cambio blue, el cambio ilegal, cae. Bajo, automáticamente. Estamos hablando de la actualidad, vos nombraste la canasta básica, y hay muchos, de los efectos, vos hablaste del precio de las góndolas, no se va a aumentar ahora, pero hablamos de la canasta básica, que se había ido a un precio bastante alto y que muchos no se podían costar. ¿Cómo va? Número redondo, 100.000. 100.000. Vamos a... Porque son 9.670 y pico. Claro, sí, vamos a redondearlo. A ver, ese aumento que vemos todos los días los que vamos al supermercado. Es el aumento que tenés de la inflación de alimentos. ¿Cómo se va a ver reflejado? Porque va a seguir subiendo la canasta, ¿o no? Y lo vas a seguir teniendo, porque tenés, a ver, yo lo que valoro es el trabajo de Feletti de febrero a mayo, hasta que salió. En febrero la inflación de alimentos era 7,5 mensual. Cuando se fue en mayo era 4,4. O sea, te guste o no te guste, el número refleja que te bajó 40% el valor de la impresión de alimentos. Claro. Es un número importante. No, sí, es en 4 meses lo echaste por un tema ideológico, lo cambiaste. Y si vos me preguntás a mí, que Bataki lo llame de vuelta. A ver, no, en serio. No, bueno, pero... A los resultados me remito. Sí, no. Estamos de acuerdo. Ahora... me van a putear hasta el Alameda, por lo que acabo de decir. Porque no les gusta que los... ¿Sabes cuál es el problema de los empresarios en la Argentina? Como todos, que les cuenten las costillas. Claro. Cuando vos le mostrás la estructura de costos del sector, te miran y te dicen, ¿cómo la consiguió? Y porque tengo expertos que saben lo que es el sector y trabajan en estructura de costos. Entonces yo no te voy a dar el aumento. Eso es lo mismo que le decían a Moreno, y que decían que Moreno te ponía el arma arriba del escritorio. Cuando venía un empresario, llámese Café, que ahora viene y te dice que todo lo que la materia prima es importante. Mentira. Primero y principal, ya es mentira. El 30% de la producción del café, de la materia prima de café, sale de Salta. Me parece que se desactualizó. Hace 4 años que el 30% de la producción de café se hace en Salta, que es un clima cálido, que hay 400 o 4.000, entre 400 y 4.000 hectáreas para sembrar café, para sembrar bananas. Entonces, que no cuenten la mitad de la historia que les gusta a ellos. Contemos la realidad. Perfecto. Entonces, a ver, ¿tenés que importar materia prima? La tenés que importar. ¿A qué precio la pagas? Vos no la pagás a 2.90. Claro, la pagás a menos. La pagás a 132, que es el valor de dólar comercial del Banco Nación, porque la mayoría de ese sector son pymes. Y las pymes tienen la importación asegurada. Los que no tienen más allá del 15% del 2020 son las grandes empresas, que tienen que regular con todo con liquidación. Perfecto. Andrés. Sí, mi pregunta es, quizás no cambia nada, pero ves una incertidumbre que se maneja en la sociedad. Ayer hubo mucho run sobre Alberto Fernández, lo decíamos hoy cuando hablábamos, estaba en Twitter y demás. Te voy a dar un dato. Sí. Ese run de ayer, yo lo pregunté el miércoles. Y me dijeron, es operación de prensa. Esto, más allá de no, esto es que decís vos que es genial. ¿Genera incertidumbre en el mercado? Ojo, genera ruido político. El 80-85% de los problemas económicos de hoy son ruido político. El ruido político se soluciona con política y saliendo del esquema que tenés hoy. Vos tenés un presidente por un lado, la vicepresidenta que dice algo que cree su ideología, un Sergio Massa que es más contemporizador, tratando de solucionar, de generar soluciones, de buscar una solución. El proyecto de cambio de gabinete con reformulación del gabinete no está mal. El tema es, vamos a otra cosa. ¿Qué es lo que queremos de acá adelante? Por eso, por ejemplo, el Frente Renovador se junta en Mar del Plata el primer fin de semana de agosto, el Congreso Nacional y la Mesa Nacional para definir qué hace Sergio Massa con la continuidad o no de la presidencia de la Cámara de Diputados. Si sigue siendo presidente, vuelve a ser diputado liso y llano. Ahora, viendo este panorama político en donde las internas son más o menos son innegables. Innegables de los dos lados. De los dos lados.
tenemos a la ministra Batakis que, mal o bien, endureció, llámenlo como quiera, cepo, trabas, medidas. El cepo, por lo del free shop. Por lo del free shop. A medidas que No vienen existe. ya desde antes. Bueno, comprabas en cuotas en el free shop. No, pero digo, a lo que voy yo, este tipo de anuncios. Aparte, pequeño dato, si vos comprás dentro del territorio del país, la operación es en pesos, no en dólares. Sí. Porque están hablando de los free shop internos del país. Sí, pero a lo que voy yo digo, estas medidas que respecto a los viajes, porque hace un tiempito ya tenemos una cuota en los viajes. Que no podés tener viajes en cuotas en dólares. Al exterior. Ni siquiera para viajar ni hotelería. Claro, eso. Tenemos. Lo de Qatar salió ahora, lo del Mundial. Claro, las compras en cuotas afuera en dólares. Y tenemos que ahora que también afectaría a Qatar. Todo este sacudón de la que la oposición también se agarra y le sirve. Vamos a una realidad. Sirve. Si vos viajás a Qatar, vos lo pagás en cuota. Vos no tenés plata. ¿Sabés cuánto sale estar un día en Qatar? Yo no puedo irme a la costa. No te igual, estoy diciendo a vos. No, ya se entiende. Si alguien tiene tiempo para irse a Qatar y viaja a Qatar, ¿vos te pensás que no tiene plata para pagar en efectivo? Vos no te vas a Qatar en cuotas. Aparte te vas a Qatar en cuotas, te aviso desde ya. Aerolíneas Argentinas saca vuelos en octubre y noviembre a Qatar y en diciembre. O sea que los podés viajar por aerolíneas porque son vuelos en cuotas en pesos. No podés viajar por empresas extranjeras. Perfecto. Hablábamos de este. No estoy defendiendo aerolíneas, estoy dando un ejemplo de lo que podés hacer. Sí, no, y aparte es espectacular lo que dice Fabián, porque en diferentes medios de comunicación y diferentes también sectores de la política se muestra una parte, ¿no? Porque esto de aerolíneas no salió en ningún lado, sí salió en la noticia que Aerolíneas va a brindar viajes, pero ahora, con este todo clima de ebullición económica y política, no se dijo, no se volvió a repetir. Eso es importante. Los lo que datos está del diciendo. lunes. El lunes a las 10:15 de la mañana, cuando venía que estaba a 2.85, algunas cuevas 2.90 supuestamente, los negocios de hoy se cerraron todos. Bueno, te bajaron la persiana, te pusieron cerrado por remarcación. Revisaba rápido Mercado Libre y la mayoría de las publicaciones, o muchas. Bueno, Mercado Libre tiene otro problemita aparte. Más allá de eso, pero por poner un ejemplo, una empresa de telefonía, habían bajado el stock, no ponían a la venta en los locales. Me pasó a mí personalmente. Ese sacudón, creo que aprovecharon todos. Lo que yo te digo es, del viernes al lunes no hubo nada que haya diferido, nada que sea distinto. No había motivo para cerrar y para remarcar precios. Más cuando ya tenías nombrada ministra. Si vos me decías, el lunes tengo nombrado ministro, creo que lo que está fallando es un tema de comunicación del gobierno. Ahora, ¿cómo se hace para que dejen de remarcar los precios? Más allá de que, tenés que controlar. ¿Y se puede hacer con este clima de ebullición que hay? Control lo podés hacer siempre. Yo te voy a explicar algo. A ver, ¿viste Francia? Estatizó la empresa nacional de energía eléctrica. Sí. ¿Macron es comunista? No. Si hay alguien que no es comunista es Macron. Alemania capitalizó y puso el 50% de los euros que necesita Lufthansa y se quedó con el 50% de Lufthansa. ¿Alemania es comunista? Acá vos haces algo similar y te tildan de comunista. Porque tenés algunos que son más o menos normales y tenés de la otra punta, llámese los idiotas útiles, que buscan fogonear la grieta, que buscan fogonear un estallido social de la gente, que todo lo que hace el gobierno está todo mal y es prácticamente Putin es como el Papa al lado de lo que puede hacer la Argentina. ¿Quiénes son esos idiotas inútiles? Perdón que te hago este paréntesis. Y tenés muchos economistas que se llaman libertarios, yo los llamo cariñosamente libertarios. Claro. Tenés algunos que se dicen comunistas y están sancionados por la CNB por hacer videos financieros cuando no tienen matrícula para operar en la CNB.
y que no tiene título de economista. ¿Pero tienen tanto poder como para mover así las masas? A ver, no te estoy diciendo que tienen poder, tienen poder para agitar. Para agitar. Para el agite sí, porque le dan medios, le dan los medios de comunicación. Tenés de un lado, tenés del otro y tenés alguno que está en el medio, pero todos lo llaman a esta manga de, como decía el fenómeno Alberto Ángel Fernández, estos energúmenos, cuando se refería a Moreno. Sí. Bueno, yo me refiero como ellos, energúmenos. Bueno, ahí tenemos... Tan cariñosamente se los digo. No, sí, cada uno... A ver, vos no podés agitar a la gente a llegar a un estallido social. Eso estamos de acuerdo. Un estallido social significa gente en la calle, represión, muertos. Ya lo vimos en 2001. Romper el Banco Central significa Ecuador 2022. Es igual Argentina 2001. ¿Quién hizo la dolarización en Ecuador? ¿Quién hizo la convertibilidad en Argentina? A ver, decímelo. Sí, acá Caballo. En Ecuador es Domingo Felipe Caballo, dolarizó. Cuando lo echó Menem de acá, se fue a Ecuador con Abdalá Bucarán, rompió el Banco Central y dolarizó. Mira cómo está Ecuador. Ahora, pero a ver... Mismo esquema que convertibilidad. Pero estamos hablando de crisis más allá de los medios, todo, pero la gente en la calle, en el bolsillo, lo siente. La gente lo siente, pero no es lo mismo un esquema en el cual tenés aumento generalizado de precios, que eso es la inflación, con recesión y otro esquema con actividad económica. La gente por ahí lo corre de atrás, pero va teniendo plata en el bolsillo. Con recesión la gente quedaba en la calle. Y fue lo que tuvimos hasta diciembre de 2019. Sí, es una realidad lo que dice Fabián, que se está produciendo, mal o bien en Argentina se está produciendo. A ver, el problema más grave que tenemos hoy es que tenemos pobres que trabajan 8 horas. Un empleado de comercio cobra sueldo de 85.000 pesos en la mano y necesita 100 para vivir. Claro, ahí es donde están los ¿Por qué digo empleado de comercio? Porque tiene 85.000 afiliados en todo el país. Claro. Perdón, 1.200.000 afiliados en todo el país. 85.000 es el sueldo promedio. No, mi pregunta es, relacionado a esto que veníamos hablando sobre estos economistas, están todo el tiempo hablando de la dolarización. En la calle uno lo escucha, hay que dolarizar. En caso ¿Qué es lo que cree la gente que es dolarizar? Empecemos por ahí. Exactamente, ¿no? Hay que explicarle bien a las personas. Si vos te dicen $1 a 620, eso no es dolarizar. Eso es convertibilidad. Y ya la tuvimos. Dolarizar es sacar todos los pesos de la calle y poner todos dólares. Necesitas mínimo 130.000 millones de dólares. Tenemos, digamos, 40 de reserva. Sí, las cuentas no dan. No llegamos. Necesitas 90.000 millones que Estados Unidos te imprime y te los mande por acá en aviones, con lo cual la inflación de Estados Unidos normalmente es de 8,5 este año, y eso tiene una economía sana, ¿sí? Por lo tanto la emisión le genera inflación a ellos. De 8,5 se te van a 20. Si con 8,5 están preocupados, con 20% de inflación los yanquis se tiran en palomitas del último piso. Sí, totalmente. Italia se preocupa con un 8,5 de inflación. En cualquier momento los talos se agarran los pelos y se empiezan a romper las cabezas. ¿Y entonces por qué acá el 5 y pico por mes lo tomamos como natural? Nosotros estamos acostumbrados a vivir con inflación hace 60 años. Cuando vos querés en el mundo un profesional que no tenga problema en la parte financiera, busca un argentino. El argentino no tiene problemas con la inflación y se mueve como pez en el agua. El problema que tienen con los profesionales argentinos es que empieza como encargado de finanzas y termina como dueño de la empresa. Claro. Es la realidad, es lo que te dicen. Entonces, desde ahí, el problema que tenemos nosotros es inflación por especulación sobre todo. Por expectativa la llamamos nosotros más finamente. Esos son los especuladores. Lo primero que tenés que romper acá es el bimonetarismo legal. Servicios públicos, combustibles convencionales, y después pasarlos a pesos, y ahí bajaste 25 puntos de la inflación en un año, ese año. Y después ya lo tenés todo de peso, y con lo cual baja todo. Bueno, ahí tenemos a Fabián que da su panorama de cómo bajar la inflación. Vos hablás con algunos ortodoxos que dicen eso es mentira. No es mentira. Fíjate, cuando vos tenés las leyes son del año 92 y era 1-1. Esto es 132-1. Listo. No serán los números. No serán los números.
Buenísimo. Fabián, te agradecemos este tiempo que estuviste acá charlando con nosotros de un poquito de todo, porque hablamos política. Derribando mitos aparte, Sí, ¿no? Esto sí. de la dolarización quedó más que claro y está bueno. Dolarización que y la gente lo convertibilidad sepa. tienen el mismo efecto. Gente en la calle, represión, muertos en lo social. En lo económico, deflación por recesión, menos actividad económica, mayor pobreza y mayor desocupación. Ya lo vivimos en 2001, no lo quiero vivir de vuelta yo. Nos quedamos con el... Tenía 31 años, ahora tengo 50 y pico, ya está. ya que yo creo que nadie quiere volver a la vida con la edad que a ver, tuviese, ¿no? en el 2001, con 30 y pico, 31, 32, 35, salí porque tenés fuerza. Ya a los 50, 55 ya estás en otra etapa. ya Estamos grandes ya. Estamos grandes. Fabián, muchas gracias por haber venido. No, gracias chicos a ustedes.